Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo DC Open Day. En esta oportunidad vamos a participar en la charla Escenografía virtual en tiempo real y realidad aumentada en los medios audiovisuales, a cargo de Silvana de la Torre, a quien le agradecemos por estar con nosotros compartiendo su tiempo y experiencia. También queremos agradecerle a todo el público que se está sumando a la sala. Les recuerdo que tienen el chat disponible y habilitado en todo momento para ir dejando sus consultas y comentarios que vamos a estar leyendo y respondiendo. Ahora sí, podemos dar comienzo. Bienvenidos a todos. Silvana, podés comenzar. Hola a todos. Bueno, hoy vamos a abordar un poco toda la escenografía que cada vez se está imponiendo más como medio y como lenguaje, y digamos, sumándose a una forma de concebir los escenarios, los decorados, los espacios, y sumando también nuevas técnicas que se han ido incorporando desde siempre. En realidad, si uno empieza a tomar en cuenta el origen de la escenografía físicamente, los efectos especiales y todo lo que tiene que ver con sensaciones emotivas y con una intencionalidad que tiene que ver con el entorno, digamos, con lo sensorial y con el entorno, tiene el origen o tiene un desarrollo muy grande durante el barroco. Aunque parezca lejísimos, ahí empieza un poco todo lo que tiene que ver con el lenguaje de la ópera, con la comedia del arte, con los saltimbanquis, con movimientos teatrales que se van sumando, un poco lo que pasa ahora también con la virtualidad y con lo físico, ¿no? Con los elementos físicos, y en ese momento hubo digamos, una cantidad de confluencias que tenían que ver, por un lado, con una parte religiosa, que eran los autos, digamos, las representaciones que se hacían frente a la iglesia, que tenían efectos especiales, empezaron a tener efectos especiales porque representaban al infierno y el paraíso. Y entonces, bueno, se empezaron a usar dragones con movilidad, como si fuesen animatronics de la época, con unas mecánicas bastante complejas en algunos casos, y con fuego y utilización de efectos especiales. Los encargados de todo esto, y hago una introducción un poco para contar para darnos cuenta de que el desarrollo se ha dado desde mucho tiempo atrás y nunca ha parado este mecanismo, y a veces nos tenemos que remitir para atrás para ver los avances actuales, ¿no? Y a partir de ese momento muchas maquinarias las manejaban la gente que trabajaba en los barcos que generalmente venían a América o a Oriente, y esos maquinistas fueron los que empezaron a trabajar con sogas, con banderas, a hacer trucas, y esto enriqueció mucho a todo lo que tenía que ver en ese momento con la ópera y con el surgimiento de la ópera. Y es por eso que muchos, si bien mi especialidad no es la teatral, digamos, no es la escenografía teatral, pero muchos de los nombres que se usan en el teatro, de escenográficos, digamos, y de efectos y de movimientos, tienen nombres náuticos. Pero terminando un poco con esto, la idea es contar que estos principios, o sea, el hecho de querer incorporar, de aparecer en lugares en los que no estamos y figurar e imaginarnos lugares distintos, empezó hace bastante tiempo. Y con la aparición del cine, vamos a ver, si Julieta me ayuda, y vamos a ver una imagen de Segundo de Chomón, que es una película muda de 1909, creo. Y lo que me interesa mostrar, aparte de que es una obra de arte, Segundo de Chomón era un español, un catalán,
que a fines del siglo pasado y principios de este siglo empezó a incursionar, es de los primeros, junto con Méliès, también lo conocía y trabajaron juntos, empezaron a trabajar en efectos especiales. Si ustedes ven la posición de la cámara y cómo está tratado, evidentemente es teatral. Pero hay una cosa interesante en Segundo de Chaumont y en Méliès también, que mucha de la gente que participa, los actores, es gente del teatro y del circo. Entonces hay, por un lado, no había sonido, entonces la gestualidad, la teatralidad, todo lo visual, los movimientos, eran importantes. Siempre teniendo en cuenta que la cámara estaba fija, igual que un espectador cuando va al teatro, uno se sienta en una butaca y siempre es la misma perspectiva y el mismo punto de vista. Acá no solamente eso se mantiene, aunque hay cortes, como vamos a ver ahora justamente, pero lo particular aquí, y por eso también quería mostrárselos, es que están viendo que el hada que está apareciendo y las flores, esas flores amarillas y esos verdes que están apareciendo en el fondo, y el tul que ella tiene, fueron trabajados en postproducción. Son las primeras postproducciones que se hacen, o sea, los primeros efectos especiales que se hacen con color, y no se olviden que en ese momento la película era fílmica, eran cuadros, eran 24 cuadros por segundo, para lograr esto se pintaba cada cuadro, que eran, o sea, imagínense el tiempo del recorrido de esta película, todo esto está pintado a mano y en cada fotograma, que son realmente muy pequeños. En realidad es importantísimo esto porque fue la primera vez que se incursiona en el color y de alguna manera es como trabajar cuando nosotros trabajamos con Photoshop o con el After Effects o cuando trabajamos con algún elemento o con layers encima o con capas para modificar los entornos o los fondos o cuando trabajamos con green screen. Y lo otro que tiene de interesante aquí, y es lo que también quiero que se detengan en esto, es en el hecho de que hay efectos de retroproyección y desapariciones, como la que estamos viendo ahora, fundidos, y cámara puesta al revés y al derecho, y hay un efecto que es en el que vamos a, muchas gracias, es en el que vamos a ingresar en realidad, que es el matte painting. Matte painting. El matte painting fue y es, porque sigue siendo un efecto que se utiliza, y lo vemos en Méliès también, es un efecto que tiene que ver con, recuerden que las cámaras, digamos, fotosensibles, imprimían sobre la película sensible, digamos, a través de la luz, igual que las cámaras analógicas, ¿no? O de film. Y entonces lo que se hacía era tapar una parte de esa cámara o recortar una parte que uno quería modificar, un fondo, por ejemplo, y ese fondo, lo que se hacía, se ponía por delante de la cámara un vidrio, se lo pintaba de negro a todo el sector que se quería modificar, y después se filmaba al revés. Por el agujero, se ponían por el hueco que quedaba libre, se filmaba, y viceversa. ¿Qué pasa con esto? Lo que sucedía es que trabajaba igual, exactamente igual que un layer cuando nosotros recortamos una imagen y le superponemos imagen atrás. Entonces el efecto que se producía es el mismo que estamos trabajando, digamos, que se utiliza hoy en día. Y en estas películas mudas fueron efectos que fueron recurrentes y ya se utilizaban. Pero ¿qué pasa con esos fondos y qué pasa con esa espacialidad? Nosotros vimos una cámara fija en un lugar, muchas veces simulado, muchas veces pintado, porque si bien hay tridimensión, a veces se utilizaban inclusive un telón pintado con un paisaje, y las personas se movían y se desplazaban por delante de ese paisaje. Pero bueno, vamos a ir viendo que esos fondos, y vamos a trabajar con fondos en principio para
justamente para contar cuál es ese plano que uno modifica y después cómo se puede ir modificando todo ese entorno, y ese entorno cada vez es más real. Y ahí estamos hablando ya de la escenografía virtual en tiempo real, ¿no? Cómo digamos, ese fondo, que a veces es un fondo croma y que a veces ni siquiera lo visualiza el actor, actualmente ha dejado de ser un fondo croma que para el actor muchas veces es muy difícil de manejar, porque tiene que componer un exterior que no existe. Y ahora sí se está trabajando con elementos donde hay una interacción y donde esos fondos sí, sí se movilizan y sí están eh, en el entorno real. Quiero mostrarles, esperen que me voy a preparar aquí, quiero mostrarles en realidad un sistema que es intermedio de lo que les estoy diciendo de estos fondos, que se llama backdrop, como gota, ¿no? Una gota que está atrás. Estos sistemas simplemente son unos telones. Les voy a mostrar muy sucintamente porque simplemente para que veamos lo que es fijo, cuando un fondo es completamente fijo y cuando tiene esa interacción de la que estamos hablando. Entonces, voy a compartir la pantalla. Espero que ahí estén viéndolo. Entonces, lo que estamos viendo es una parte, hay un decorado en un estudio, y en la parte de atrás, en este momento por supuesto no se está filmando, ¿no? Es un momento de descanso, y esto lo aclaro porque si no todos esos faroles se estarían viendo, etcétera, etcétera. Se está filmando adentro, no afuera. Pero ahí sí se ve ese backdrop, que en realidad es un sistema que se cuelga, es una tela muy blanda y liviana, que se cuelga y sirve para modificar paisajes y para poder trabajar y hacer una transición entre un momento de invernal y otro que no es invernal, por ejemplo. Acá tenemos un ejemplo de ese paisaje, y eso se pone atrás, y no solamente se proyecta, sino que tiene una retroiluminación bastante sofisticada, digamos, porque no es simplemente tirar luz, sino que tiene distintas temperaturas y se puede trabajar en general, son sistemas que se trabajan con los iPad, y digamos, la colorimetría, la temperatura, la intensidad lumínica, se trabaja todo remotamente desde los iPads. Y digamos, lo que estábamos viendo anteriormente, ahí vemos una imagen fija que está por detrás de un ventanal, donde es posible y donde digamos, los personajes, si hay cortinados, etcétera, no interfiere tanto, y generalmente son espacios con una cierta distancia que a nosotros nos permiten imaginar que eso no es estático, digamos. Aquí lo estamos viendo bastante más definidamente. Esos espacios en general, bueno, es como una tela mallada, y se le puede imprimir color, se lo puede hacer como un atardecer, o como un nocturno. Inclusive se puede replegar y poner otro paisaje o otra imagen. Esas imágenes previamente son tomadas de fotografías, estas son fotográficas, son imágenes fotográficas que se reproducen con alta calidad, con alta definición, y entonces después eso se proyecta. En este caso, esto es de una serie que se utilizaban edificios como background, como parte de atrás, digamos, que se veía desde los ventanales, que se llamaba Mad Men. Si ven, ahí ven la cabeza abajo de una persona para que vean la escala de estos edificios, porque en general esos decorados tenían doble altura en muchos casos, para iluminar, y porque había escaleras internas en esa oficina, entonces el decorado realmente era de gran escala,
Y en estos casos también esas ventanas tenían como lámparas que podían cambiar de intensidad, modificarse, prender una, prender otra, etc. ¿Por qué es importante esto? Porque en realidad, si nosotros pensamos que tenemos que trabajar en una oficina, pongamos Manhattan o pongamos una gran ciudad, Bogotá o cualquier ciudad grande, Buenos Aires, tenemos varios inconvenientes desde la parte escenográfica, y es que generalmente son edificios donde la gente trabaja, a pesar de que ahora cada vez hay menos trabajo, hay teletrabajo también, pero digamos, hay horarios donde en la semana es muy difícil caer con un equipo de filmación, subir las luces, hacer sonido directo, porque hay gente que se está desplazando y moviendo y es muy difícil de controlar. Entonces, en general, una cosa que puede resultarnos no compleja, que es como una oficina y ambientarla, puede resultar un tema de alta complejidad si hay que hacer una serie donde hay muchos capítulos que la gente trabaja, etc. Eso también tiene que ver directamente con la cantidad o con el volumen de trabajo que queremos hacer, ¿no? Entonces, bueno, eso, ahora hasta acá, esperen que voy a dejar de compartir. Entonces eso tiene que ver un poco con con buscar recursos como este. Pero volviendo al tema, a los temas de los vehículos y de los autos y de los espacios en los que, no volviendo, empezando con el tema, porque todavía no se los había comentado, todos los lugares que tienen que ver con las partes traseras, las ventanas, los trenes donde hay movimiento, son lugares que tienen su dificultad. Yo les quería contar que en general todos los decorados que se han hecho, o cuando uno piensa en un vehículo, se lo concibe, si bien no es un decorado, pero se lo concibe como un set y como un lugar donde se va a filmar. Normalmente se filma en directo, en esos autos como se diría en la jerga, se lo gripea, se le ponen grips o pinzas para poder poner esa cámara, sostenerla, tener las luces. Pero en muchos casos se utilizan sistemas también sofisticados como para que esos autos puedan tener una estabilidad y una luz estable. Hay dos formas, y voy a ir a los autos porque quiero terminar también con esta realidad, digamos, con la escenografía, digamos, en tiempo real, que en los autos es muy gráfica de ver, y ya después vamos a entrar en la complejidad de los decorados. Entonces, voy a volver a compartir la imagen, porque quiero mostrarles, esperen que quiero mostrarles estos autos. Generalmente hay dos formas, históricamente hubo dos formas de trabajar los autos. O bien proyectando, ahora vamos a ver una imagen antigua, proyectando una película en un fondo, en una pantalla pequeña, y los personajes por delante se los iluminaba. Y otra forma era sostener el auto en lo que se llama un flat car, que es una superficie bastante grande donde se puede poner un equipo de luces y todo, como para que el auto esté aislado, el actor no esté pensando en estar manejando, que parece una obviedad, pero todo es bastante complejo y riesgoso, sobre todo si hay situaciones digamos, donde el actor tiene que estar concentrado. Y entonces vamos a ver un poco esa forma que se fue inventando, digamos, para poder utilizar estos fondos. Esperen que estoy tratando de compartir la pantalla. Ahí estoy. Perfecto. Entonces, vamos a abrir, esperen que abro.
Perdónenme, acá estamos. Espérenme un segundito que se... Ahí estamos. Entonces, esto es un flat card. ¿Qué quiere decir? Que el decorado, o en este caso la escenografía o el set, sería una locación. Esa locación es una locación real, entonces el auto se lo pone en una plataforma fija, como para en otro auto que está solidario, poder poner las cámaras y trabajar en ellas. Esto es lo que yo les comentaba antes, esto es una imagen muy antigua, de fines de los 40, principios, sí, fue fines de los 40, donde se ve un auto completamente adaptado. Fíjense que todo el techo está eliminado, el frontis también, donde está el motor, y los personajes están en un costado, digamos, están puestos para que se vea ese fondo. Es un auto convertible también, hay que decirlo, porque en algunos casos también se filmaba digamos, con los techos y un poco más ajustado, pero en este caso es un convertible. Y comento otra cosa, en este caso era muy difícil iluminar, o no muy difícil, sino que había que iluminar con mucha cantidad de faroles, debido a que la película en ese momento era una película que necesitaba demasiada luz, o sea, muchísima más luz, era de 120 ASA, muchísima más luz que la que se terminó utilizando de 100 y hasta 1000 ASA o 400 ASA, que era bastante normal, digamos, a partir de los años 80, que se empezaron a utilizar ese tipo de película sensible. Y el hecho de iluminar un vehículo, si no se hacía de manera artificial, era imposible que los personajes se pudieran ver. Entonces eso forzó a trabajar o en exteriores directamente con luz de sol y hacer las noches, inclusive con noche americana, o trabajar directamente en el decorado con una luz artificial muy, muy poderosa, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, yo les puse, en realidad es un ejemplo de un auto antiguo, pero filmado actual, ¿no? O sea que está trabajado con una cámara digital y de alguna manera o sea, hay una filmación con ese fondo, y ese fondo no es que no es que toda la secuencia se filme de esta manera, sino que eso es para los planos más cercanos, o cuando el actor tiene que hablar, porque esto da posibilidad también de controlar, digamos, tanto el espacio como los planos, de acercarse, de tomar situaciones que si el auto estuviese funcionando, andando, sería más difícil, o si la cámara tuviese que ajustarse al propio auto, estaría más limitada. De esta manera se puede hacer un zoom in, se puede mover, y a esto hay que agregarle imágenes de plano ubicación, plano contra plano, y seguramente tomas con drones, ¿no? Entonces, de alguna manera, esperen que vamos a ir viendo, acá se lo puede ver bastante mejor, ahí se ve el equipo por delante, que es solidario y que está trabajando. La cámara ahí en ese caso está gripeada, o sea, está apoyada y ajustada a uno de los costados para que se vea el personaje que está conduciendo, ¿no? Y acá estamos llegando a lo que vamos a hablar hoy. En realidad toda esta introducción la fui haciendo para que podamos ver este tratamiento que se está haciendo ahora, que en realidad es bastante más sofisticado, ¿no? Lo que estamos viendo acá es una filmación de una película de David Fincher, que se llama Monk, y es una película de época también, por eso puse a todos los autos más o menos de la época como para que nos pongamos en situación.
Y en esta secuencia, que ahora después la vamos a ver, primero quiero mostrarles una pequeña escena de Flat Car, una vez que terminemos con esto, de explicárselos, así vemos los dos ejemplos que les traje. En este caso lo que vemos es un auto en una plataforma. Esas plataformas se llaman practicables. Se llaman practicables porque se pueden mover de un lado hacia otro. Se está iluminando en los costados y por delante tenemos una pantalla. Esa pantalla es una pantalla de LED, o sea que esa misma pantalla está proyectando la imagen. O sea, no estamos con un proyector, sino que es como si tuviéramos un televisor gigante, para decirlo de manera más simple. Y esto tiene un enorme beneficio, justamente porque si nos acercamos no imprimimos sombra. Una de las cosas, una de las escenas, por ejemplo, y no traje el ejemplo, después me acordé, de 2001, del principio, si ustedes se acuerdan, de ese principio donde los monos están peleando y uno tira un hueso al aire. Toda esa escena de los monos se había hecho en un estudio y todo el desierto que se veía y ese atardecer estaba proyectado, o sea, había una pantalla como de cine de 35 milímetros, proyectado sobre la pared, sobre una pantalla, y a 45 grados, es decir, que tenía que estar muy bien coreografiado todo para que no se vieran las sombras y para que no se sintiera y que no aparecieran sombras en esa pantalla. En este caso, tenemos la ventaja de que esa pantalla no imprime sombra porque está proyectando luz. Entonces, por supuesto, puede haber una sombra si uno se acerca un poco, pero digo, no es el caso de ponerse por delante de un proyector, digamos, que uno hace definitivamente una sombra y ahí tendríamos un problema digamos, con la escena. Acá volvemos a ver las escenas, se pueden iluminar, se pueden poner grúas, se puede trabajar. ¿Y por qué se hace esto y por qué no se hace en exterior? Por varias cosas. Primero porque uno puede controlar absolutamente todo. ¿Qué quiere decir? Que uno puede controlar si hay vapor, si hay humo, si frenó, si entra este sonido por algún lado, pero tenemos la particularidad que todo, absolutamente todo lo que aparezca en imagen y en esa secuencia, lo podemos controlar, que de otra manera estamos sujetos a cosas que nos pueden pasar, como que, no sé, estemos en una calle y suena una bocina que en ese momento, y después tenemos que volver a repetir la escena, y entonces el sonido o lo tenemos que postproducir y hacerlo todo, y entonces hay que hacer el Foley y puede parecer falso, etcétera. O sea, la cantidad de situaciones que pueden hacer que una filmación aparentemente simple tenga una complejidad, amerita que se hagan este tipo de producciones y que se haya hecho desarrollo de este tipo de estudios. Estos estudios, este es un estudio en Los Ángeles, estos estudios en realidad se rentan, o sea, uno va al set y renta el espacio, pero lo más importante de esto, y es lo que después vamos a ver, y se los voy a explicar, es que estos espacios que se filman y que tenemos, fíjense que hay inclusive puede haber máquina de viento y otro tipo de efectos por si abren una ventanilla y quieren que el pelo se mueva, etcétera, o haya inclusive movimiento, porque son máquinas que tienen movimientos hidráulicos que están comandados y se pueden controlar, digamos, si hay frenadas, etcétera, ¿no? Porque tienen todo un sistema bastante complejo. Pero cuando vemos la escena, en este caso, en esta película, que era una película hecha, digamos, filmada en color, pero trabajada en postproducción para que sea en blanco y negro, vamos a ver que es una secuencia muy simple donde la mujer está manejando y el actor, que es el protagonista, va hablando con ella y leyendo el diario. Pero para hacer ese fondo y para hacer ese movimiento, cuando el auto está fijo, definitivamente se filmó con un auto fijo, y uno ve que el auto se está trasladando,
lo que está viendo es justamente esto. Esto que estamos viendo es todo un desarrollo de animación que se termina haciendo, o sea, tiene todo un render, son todas imágenes vectorizadas, igual que si se hiciera un dibujo animado, o igual que si se hiciera un juego electrónico, donde cada uno de esos elementos están compuestos, vectorizados, y después trabajados y puestos con color, y después tratados, o sea, la imagen se proyectaba en color, como vieron antes, y después se vira, se trabaja para que sea en blanco y negro, para que el trabajo final sea en blanco y negro. Eso se hace justamente porque si se hubiese planteado en blanco y negro, hay muchos matices que se pierden y que es muy difícil de dimensionar, porque hay colores que tienen, digamos, justamente porque como se trabaja con valores, los valores a veces son muy parecidos y podríamos equivocarnos en esa tonalidad. Entonces, es preferible hacer con colores reales y después, en postproducción, virarlo a color. Acá estamos viendo esa parte partida, ese fondo, es lo que pasa por el costado. Ella tiene una pantalla grande como la que ustedes vieron antes, la que estaba de frente, esta la tiene de costado, y se van moviendo esas imágenes por detrás, se van proyectando. Entonces ella va hablando y se va viendo, y lo que es más importante, y después vamos a hablar de esto puntualmente, es que absolutamente todo lo que aparece reflejado, los detalles, como las sombras y las pequeñas partes de superficies que reflejan la luz, como los metales, por ejemplo, obtienen ese reflejo de la realidad, de esa realidad que es virtual en realidad, ese tiempo real de esa virtualidad que hace que ese movimiento aparezca en todo, digamos, en todo lo que rodea a ese personaje. ¿Qué quiere decir? Que el espejo retrovisor está viendo lo que ve la pantalla, y los lentes del actor también van a tener reflejo de esas luces y de los autos de la calle. Eso es importantísimo porque, si bien parece un detalle menor, si fuese una proyección fílmica, como el primer trabajo que vimos, que aún hoy en día se sigue haciendo, o si fuese un efecto croma, con una imagen proyectada, no se lograría nunca ese efecto de los lentes, y habría que postproducirlo, o sea, trabajarlo después en postproducción para generar ese efecto. Entonces eso también retarda y también quita realidad al finish, ¿no? Al resultado final. Bueno, acá estamos viendo un poco ese movimiento digamos, de la marcha de ese auto, y acá lo que estamos viendo es cómo se va componiendo con los edificios, cómo se agregan esos edificios y se va haciendo la ciudad. Hasta aquí, entonces, esperen que dejo de compartir. Hasta aquí un poco ese desarrollo, pero ahora le voy a pedir a Julieta que si puede compartirnos la imagen del flat car para que veamos ese resultado, a ver cómo nos queda. Parker. Fíjense en los lentes de él, cómo se refleja toda la imagen en movimiento, y da una realidad que si no sería imposible de dar, ¿no? Bien,
Y ahora hay otro que es el de, porque estaba el de Monk, y hay otro de Flat Car, que es el que estaba o antes o después de ese, que es un poco para ver el auto en movimiento en un lugar real. Si lo tenés, Julieta, lo podemos ver. Esta sería la otra opción de ese auto en un lugar real, absolutamente real, y con ese movimiento. Donde se lo va filmando, tenemos la posibilidad también de iluminar y de usar detalles, porque en realidad el auto está suspendido, entonces todas las luces y las banderas y todo lo que uno quiera poner lo puede ajustar en ese auto. Y en ese caso se pueden ver los fondos reales y agregarle esas imágenes, como yo les decía. Después se pueden hacer imágenes en dron, etcétera, pero todos los movimientos están también muy controlados, y eso nos permite trabajarlo, digamos, hacerlo mucho más fácil a todo. Entonces, lo que estuvimos viendo es un poco el principio y el final, porque en lo que vimos de Monk, de la película de Fincher, ya estamos trabajando con una escenografía que está interactuando en el tiempo real. Pero en estos casos, lo que vimos fueron pantallas hacia un lado, hacia otro, después cambia, simplemente porque un auto es estático, y lo que se necesita es el frente y los costados. Pero si nosotros tenemos que, digamos, se complejizara esta idea, y quisiéramos movernos en un espacio artificial, pero que parezca donde pueda haber interacción y que yo me mueva, la cosa se complica un poco más y empieza a tener otro tipo de elementos que empiezan a conjugar. Todos estos desarrollos que se han ido haciendo, que tienen que ver con lo virtual, tienen mucho que ver en estos últimos desarrollos con programas que a la vez se empiezan a compartir, a trabajar en redes, digamos, los programas que se juegan en equipo, online, los avatares, todos esos desarrollos en realidad son los que van acelerando y van, digamos, modificando el lenguaje y sobre todo las posibilidades de cambio y de interacción y desarrollo de estas posibilidades que tenemos, ¿no? Entonces, lo que les quiero mostrar en este momento es unos videos que Julieta lo va a mostrar, que es un, digamos, es un software que se llama Unreal, como irreal, Engine, que es un software que se puede bajar de internet, es el que generalmente se utiliza para estos fondos, y que también tiene la particularidad, y esto lo cuento porque es como una práctica muy novedosa. Se los puede bajar online, se los puede comprar como si fuesen paquetes, así como se compran los sonidos que uno quiere incorporar en algún efecto, o lluvia, o multitud, o pájaros, o lo que sea, que uno puede ir a una biblioteca virtual y bajarla, por supuesto comprándola y pagando los derechos, etcétera, etcétera. Con este tipo de programas también existen distintos lugares, pero vamos a hablarlo un poco después y les voy a decir cuáles son.
pero en principio están desarrollados en estos casos puntualmente para lo que van a ver ahora, que es una empresa que se llama Orca Studio, que son todos desarrollados con los Unreal en distintas partes del mundo. Lo que tiene de particular es que en muchos casos están hechos directamente virtuales, o sea, virtual, donde se puede dibujar y con vectores, igual que cuando lo desarrollamos para arquitectura o para un escenario. Pero hay otra forma que también tiene que ver, que es lo que se está empezando a incorporar, y a veces están sumadas las dos, que es la fotogrametría. ¿Qué quiere decir esto? Que es como si los personajes se rodearan, en muchos casos hay como 120, 150 cámaras que circundan a una persona, y eso permite tomar, digamos, un registro absoluto vectorizado, porque eso también uno puede tomar las distancias y los tamaños, y permite acelerar animaciones y trabajar e incorporar en animaciones. ¿Por qué digo esto? Porque se pueden ir tomando imágenes reales también. O sea, que hay una composición totalmente virtual, pero hay una composición virtual de la realidad y fotográfica, digamos. Esa sería la excepción. Y este desarrollo cada vez está teniendo más injerencia en los vestuarios. En los vestuarios y también, por supuesto, en los efectos especiales de caras, etc. Pero eso ya está trigueado, o sea, con sensores, y eso es otro desarrollo. Pero, ¿por qué me centro en esto? Porque estamos hablando de arte, de escenografía y de todo lo que tiene que ver con los decorados y con el movimiento en el escenario de arte. Y esta forma la está tomando cada vez más los departamentos de vestuario para completar, por ejemplo, si yo tengo una batalla y necesito tener no sé, una cantidad de soldados importante, si yo tengo esa imagen del personaje o puedo ir vistiendo a distintas personas y sacándole esas fotos completas, y después las voy insertando en un espacio en un espacio virtual, me permite también manejar movimiento con vestuario, es como que cada vez se empiezan a incorporar distintos elementos. Y esto también pasa con un automóvil, con un perro, con una planta, con objetos que uno quiere intervenirlos, o sea, tomarlos digitalmente, hacer un registro muy exhaustivo y después poder intervenirlos e incorporarlos en los decorados. Pero bueno, para no agobiarlos mucho con esto, quiero primero mostrarles, es un tráiler de este programa que se llama Unreal. Quiero que vean, es de distintos países, es de hace un tiempo, pero lo que tiene de bueno es que van a ver distintas técnicas y distintos niveles, que es el de los varios países. Fíjense que ahí hay ya interacción, inclusive cuando él pisa, ahí en esa imagen de recién, el agua se movía, porque tiene 6 grados de libertad. Quiere decir que también, y hay una interacción, que todos los movimientos están sincronizados. Y también por delante, como están viendo en esos casos, se completa con objetos reales y con efectos reales. Miren este del desierto.
cómo lo trabajan, cómo van tratando por delante, digamos, donde puede haber rocas y elementos que a nosotros nos permitan constatar que eso es real, ¿no? En el momento que uno duda, digamos, tener efectos de polvo o de viento y de cosas que nos permitan constatarlo en ese caso. En este caso no, porque es simplemente una fantasía, un espacio irreal que queremos recrear, sobre todo para moda o para fotografía, pero nos permite tener inclusiones. En este caso, como pasa ahí, hay plantas reales por delante y atrás puede haber rocas también y por detrás está la imagen. Pero y ahí, bueno, en ese caso hay una ladera y se ponen luces, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que están viendo ahí en ese fondo son esos fondos que yo les comentaba, ese sobre todo, son fondos que se pueden adquirir y insertar directamente, ¿no? Y depende del punto de vista de la cámara. Fíjense, este pasa como pasó en la de Monk, donde van a ver que hay una interacción. Miren los reflejos de los vidrios, que la única forma de hacerlo es con estas proyecciones. Y ahí también, fíjense, hay una mitad de pantalla y el otro es una parte totalmente real y ambientada. Entonces se puede trabajar. Fíjense que el fondo es solidario a la cámara. Ahora después vamos a hablar un poco de eso. Fíjense que las pantallas también varían, ¿no? Los tamaños, las proyecciones. Esto es aquí en Perú. Fíjense que ella tenía por detrás un green screen también, que se puede incorporar y modificar. Ahora después vamos a ver cómo es ese tratamiento. Ahí hay un decorado entero, una habitación.
Bien. Bueno, como verán, los usos son infinitos, las posibilidades son muy grandes, y uno se preguntará, porque, digamos, en mi caso, en general, cada vez que tengo que concebir un espacio como escenógrafa o como directora de arte, em, si bien uso todo el tiempo programas con vectores para poder también dibujar, obviamente, y hacer las alzadas y hacer los relevamientos espaciales, etc. Pero en muchos casos, la concepción que tengo espacial es física. O sea, yo estoy pensando en las distancias, en cómo, si tengo que hacer un decorado, cómo es, dónde lo voy a emplazar, digamos, en qué lugar, qué características tiene, etc. ¿Por qué yo tendría, o cuál es la diferencia? O sea, ¿cuáles serían los beneficios entre una cosa y la otra? Primero hay que decir que este tipo de desarrollos, no sé los valores tampoco en Argentina, por ejemplo, o en América, pero en Europa todo este tipo de desarrollos, simplemente para presupuestarlo, eh, o sea, si uno tiene un proyecto que quiere hacer un decorado determinado y lo tiene que proyectar y armar, etcétera, puede costar casi el costo de una película entera, de bajo presupuesto. Con lo cual, eh, digamos, por supuesto se puede hacer achicado, digo, pero en los niveles en los que ustedes, se puede hacer acotado, con menos recursos, se puede proyectar, bajar una imagen como yo les comenté, y trabajar sobre eso, pero digamos, este tipo de desarrollo se tiene que justificar o porque lo requiere una época que ya no existe, como en el caso que les mostré de Monk, donde hay que construir toda una ciudad, porque lo que se ve, no hay ninguna ciudad donde ellos puedan andar con un flat car, que es el ejemplo que les di antes, con el auto puesto sobre una plataforma y dar vueltas, porque habría que corregir tanto, porque yo puedo entrar en una ciudad, pero vería todas cosas modernas y tendría que rehacerla de nuevo, entonces no tiene ningún sentido. En cuyo caso, no me queda otra que hacer un trabajo de tener un planteo como este. Como ya les dije, también se puede hacer con proyección y se puede hacer de otra manera. Pero lo que tiene de favorable, digamos, esto, por supuesto, estamos en pleno desarrollo, ahora está teniendo un crecimiento exponencial estas escenografías en tiempo real. Pero la gran ventaja que tienen es que puedo estar con un equipo controlado en un lugar que generalmente resulta dificultoso para un equipo de rodaje. Es decir, si yo tuviese que filmar en el desierto escenas con un equipo de filmación, tendría que estar pensando dónde dormirían, si estamos, si hay mucho, si hace calor, si hay que trasladarlos, si se marca el lugar, si es posible, bueno, una cantidad de cosas logísticas, lo que se llama la logística, que en muchos casos superaría los costos de esa producción. O sea que por un lado nos reduce problemas y dificultades que podemos tener allí. En el caso, no sé si vieron, en el caso de un subterráneo que se veía, una chica, una pelea, etcétera, también, porque si bien se puede filmar en los subterráneos, hay un problema sonoro muy grande y de movimiento de cámara también. Entonces el hecho de poder trabajar con este tipo de sistemas mejora y optimiza, porque por otro lado, o sea, cuando uno piensa en una producción, hay que pensar en la estadía del equipo, en cuántas horas se necesitan para poder desarrollar una escena, si la escena, como en ese caso, tiene peleas, hay que hacer coreografías, hay que ensayarlas, hay que estar en el lugar, todo eso tiene una dinámica y una logística tan compleja que a veces esto
esperen un segundo. Entonces, después voy a hacer todas las respuestas. Entonces, el tema de los presupuestos y los costos tiene que ver con la logística y con el lugar que uno va. También en ese caso, en la ladera de una montaña, si uno tiene que hacer una película de un alpinista, no se puede llevar al equipo. Por supuesto, tiene que ir a la base de una montaña, sin lugar a dudas, porque va a haber registros, etc. Y a lo mejor un grupo reducido sube a la montaña, toma visiones, vistas con el personaje, etc. Pero llega un momento, si hay una tormenta, por ejemplo, o alguien que queda en la ladera de una montaña o en un precipicio, todo eso que tiene riesgo y que tiene una logística enorme y compleja, no conviene hacerlo en el lugar, ¿no? Perdón, voy a contestar la respuesta. Me preguntaron cómo se llamaba esa tela. Esa tela se llama backdrop. Backdrop. Es una tela, es un desarrollador norteamericano. Supongo que todas esas cosas se hacen por encargo. Y quiero comentar otra cosa que puede ser interesante para la persona que me lo está preguntando. Hay una película que se llama, hace poco justo lo mostré en una clase, que se llama El Padre, con Anthony Hopkins, y es una película que está hecha completamente en un estudio. Y en ese estudio, todas las ventanas, todo el ventanal, todo lo que se ve, está hecho con este sistema de backdrop. Drop como gota. Entonces, fíjense, si ven la película o no la vieron, que es muy buena película por otro lado, véanla y fíjense en esas ventanas que son totalmente simuladas con este sistema. Pero en ese caso, vuelvo a decir, como en el caso de Mad Men, al ser fija y los que se mueven son los personajes, porque la cámara está en movimiento o porque puede haber una cortina por delante, no es tan crítico el fondo. En cambio, en lo que estamos viendo ahora, sí, el fondo es crítico porque no solamente es crítico, sino que interactúa. O sea, ese espacio, ese lugar en el desierto, se tiene que ver, se tiene que mover, etc. Entonces, termino un poco el concepto y vamos a ir viendo parte por parte cómo se plantea, cómo se desarrolla en un estudio esa escenografía virtual en un tiempo real, ¿no? A ver, ¿qué me están preguntando? Que me dicen que creo que, no sé qué, ahí está, no sé qué de la pantalla, la técnica con la pantalla curva. No sé a qué te referís. En las pantallas curvas, en general, se utilizan, lo que ustedes vieron antes que yo les mostré las fotos, con esa pantalla curva, se utilizan para dar sensación de entorno, porque digamos, si yo tengo un plano, se nota plano, pero si yo tengo una cierta curvatura, da una falsa espacialidad distinta. Eso también pasa en estas proyecciones que ustedes vieron ahora, después las vamos a ver. Eso se hace digitalmente, pero hay una, digamos, no es aberración como en la fotografía, pero sí hay una cierta curvatura que es lo que nos permite a nosotros entrar en ese espacio, porque al ser plano, visualmente cortamos eso y se siente mucho más como proyección. Si es esa la pregunta. Si hablamos de pantallas curvas o de espacios curvos en general, en los estudios, en los viejos estudios de filmación y en fotografía se utiliza muchísimo, tienen que ver con la idea de no producir sombras. Originalmente se utilizaban bien, gracias. Claro, en general los fondos curvos se llaman infinitos y eran muy comunes hace varios años, estoy hablando
cuando yo era chica, o sea, eran muchos, muchos años, los estudios de filmación siempre tenían en los fondos los infinitos, que no solamente eran curvos, sino que tampoco tenían encuentro, o sea, no había un encuentro recto como tenemos en entre el piso y la pared, eran curvos, entonces no dan sombra, y cuando uno ilumina, si uno quiere, se habían puesto en los años 60 muy de moda las fotografías con fondos blancos de las modelos y los productos también. En la época, bien, de mediados de los 60. Y la forma de poder iluminar sin que haya ningún tipo de sombra era en estos estudios. Esos mismos estudios, esas construcciones que estaban hechas sin encuentros, digamos, sin que haya ángulos rectos, después se resignificaron con los green screen, cuando se pintaba de verde, o también con los blue screen, ¿no? Cuando se pintaban de azul, dependiendo de la temperatura de los personajes y de los objetos que iban a estar adelante. Esa es la variedad entre uno. Y también se usa negro, hay gente que recorta perfectamente, ya cada vez es más fácil recortar imagen. Lo que antes era el matte painting, ¿no? Lo que yo les empecé contando, que era ese espejo que se ponía y estaba pintado a mano. Hay una película ya me voy a acordar, que era de Madonna, que era de un cómic, Dick Tracy, una película vieja, pero si la ven, fíjense que está hecha absolutamente con vidrio pintado. O sea, todos los efectos que ustedes ven están hechos con el matte painting, con la vieja técnica del matte painting. Que también se usa, es muy común en películas, les voy a dar películas más viejas aún, pero que se usaban mucho, en películas como, no sé, de castillos, o películas de terror, como Drácula, por ejemplo, donde había un castillo en el fondo, y a lo mejor veíamos a los personajes yendo en un carruaje, y en el fondo veíamos el castillo. Ese castillo no estaba construido, sino que estaba hecho con esta técnica, con el matte painting. O sea, lo que se hacía era, había un castillo pintado sobre un vidrio, y se recortaba, se dejaba sin pintar y con un fondo negro, la parte, como un agujero donde la cámara se ponía. O sea, la cámara veía siempre todo, y iba tapando lo que quería filmar y no filmar, y después cuando se revelaba todo junto. Esta era la forma en la que se trabajaba. Ahora, por supuesto, se hace en postproducción y se hace en movimiento, ¿no? Entonces, todo eso se fue simplificando muchísimo. Pero bueno, volviendo al tema de estos infinitos, los infinitos y o sea, los green screen, los blue screen, se utilizaron y fueron muy bien adaptados porque permitían iluminar muy parejo esos fondos verdes, o con las marcas de los tracks, ¿no? Con esas marcas que se le ponen justamente para que la cámara, ahora después vamos a hablar, para que cuando uno hace un green screen, la cámara se mueva y sea solidaria a esas marcas. Digamos, es como si tuviera una fijación irreal o virtual con esos tracks. En realidad es real, porque cuando hacemos green screen después lo modificamos, pero la cámara está viendo unas marcas reales en principio, que después, bueno, se intervienen. Pero lo que vamos a ver ahora, y que voy a contarles así un poco paso a paso, cómo son esas partes, todo esto que les estoy contando, todas estas viejas técnicas, se van a ir sintetizando y se van a virtualizar, se van a ir virtualizando. Tanto lo que tiene que ver, y está relacionado con los movimientos de cámara, como la composición de cuadro, como la espacialidad que tenemos, etcétera, etcétera. Por supuesto, hay que agregar que para todo este tipo de escenas, es una secuencia. Yo no puedo hacer, o sea, es un plano que generalmente tiene que tener una distancia determinada, una situación determinada. Yo de ahí no puedo, si tengo que cortar e ir a otro lugar, o voy a la realidad, o corto y voy a otro decorado. Porque
digamos, ya más no me puedo acercar, o si me tengo que acercar, tengo que ir modificando esas partes. Pero bueno, les quiero mostrar, esperen que lo voy a abrir primero, así es más fácil. Les voy a ir contando muy rápidamente, no rápidamente, pero muy sintéticamente, eso quise decir, ese proceso, esa forma de trabajo, ¿no? Ahí estamos. Entonces, que estén viendo bien. Entonces, lo que estamos viendo es un poco cómo es ese rodaje. Ese rodaje. Esperen que salga acá. Lo que están viendo es un poco esa escena, pero ahora vamos a ir viendo parte por parte. En principio, lo que vamos a ver y vamos a decir es que los desarrolladores, o sea, quienes utilizan y que tienen estos lugares, estos sitios, son desarrolladores, así como vieron lo del auto, donde tienen una superficie especial para tener el auto, donde tienen los sonidos, donde tienen las grúas, los espacios para mover, efectos especiales, etc. En este caso se trata de estudio, y por supuesto no doy marcas, acá sí ven los desarrolladores, pero no es mi intención, pero lo que quiero contar es NAT Studio son unos estudios que están en Los Ángeles, que en este momento son los más grandes y de más modernos, se podrían decir. Muchas de las series que ustedes ven de HBO están hechas ahí, creo que Disney también trabaja, bueno, distintas producciones se hacen ahí. Pero ¿por qué digo esto? Porque esos estudios, fíjense que dice NAT Studio, después dice Unreal y después dice Lux Machina. ¿Qué quiere decir esto? El NAT es un combo. ¿Por qué? Porque NAT Studio es el lugar, es como la caja donde yo tengo donde voy a poner toda esa técnica. Para tener esa técnica tengo que tener un espacio lo suficientemente grande, donde la gente se pueda mover, tengo que tener un espacio insonorizado, tengo que tener un lugar que tenga conexiones lumínicas, que tenga formas, fuentes de luz, que esté a prueba de cortes, bueno, una cantidad de elementos que tiene que tener un estudio de filmación o de grabación. En este caso es un estudio enorme, enorme, que tiene todas esas características. Unreal es el software que se usa para generar estos espacios irreales, en realidad. Irreales que se aproximan muchísimo a la realidad. Y Lux Machina, en definitiva, Lux Machina son los fabricantes de esa enorme pantalla que ustedes están viendo, que en este caso es curva, y que no solamente, bueno, acá ahora no se ve, pero también tienen una superficie en el techo. Entonces, esta combinación hace que tenga el resultado que ustedes vieron recién con esos, digamos, en ese reel que les mostré. Lo que están viendo acá, bueno, estos son los estudios, vuelvo a decir, pueden ser estos estudios, pueden ser otros estudios, no, en este caso es esto porque son los que desarrollaron esto, que les estoy mostrando. Y Lux Machina, como les decía, son las luces, y en este caso, Final Pixel Virtual es otro emprendimiento, que también tiene elementos, que es muy grande también, y que se trabaja en tiempo real, hacen escenografía en tiempo real. Pero vamos a ver qué características tiene esta forma de concebir la escenografía de manera virtual.
¿Qué quiere decir que las cámaras tienen un tracking en vivo? Lo que estábamos diciendo antes, de cuando trabajábamos, la gente que trabaja con Blue Screen, que tiene que ver, miren, me quedó el texto sin completar, que tiene que ver con el hecho de que la cámara es solidaria a ese fondo. ¿Por qué? Porque tiene que tener una variación. Si yo con mi teléfono, hagamos ese ejemplo, me empiezo a mover y me voy hacia atrás, hacia adelante, hacia un costado, y empiezo a enfocar desde la pantalla de mi teléfono, lo que voy a ver es que hay lugares que se acercan, se alejan, tienen una relación, como si hubiera por supuesto, hay una comunicación entre lo que ve y el receptor y el objeto. Entonces, si yo me estoy moviendo, estoy teniendo una variación de ese elemento. Si yo me voy hacia atrás, si algo está fijo y yo me voy hacia atrás, cada vez se va a ir achicando más, y viceversa. Si yo me acerco, eso lo voy a tener cada vez más cercano a mi vista y se va a modificar. Entonces, para lograr ese efecto, porque cuando yo muevo una cámara originalmente en un set, tengo eso de manera natural. Si yo me estoy acercando con un shimmy, con una grúa, así a una persona, cuanto más cerca esté, más grande voy a ver la cara en relación al encuadre, y viceversa. Y si me alejo, la voy a ir viendo cada vez más chica. Para poder lograr esto en un decorado virtual, porque si no quedaría una imagen fija, o sea, no es como el auto. Las imágenes que vimos en el auto no tengo problema, porque las dos personas están sentadas en la misma distancia, y el fondo siempre está a la misma distancia. Entonces yo ahí no tengo que modificar nada, no tengo que traquear nada. Simplemente tengo una persona, tengo a la otra. Por supuesto, si la cámara se mueve, sí traqueo para que se mueva, pero siempre con una sola relación espacial, digamos. El fondo siempre tiene la misma relación espacial. La que tengo de frente del auto, con los elementos que le voy agregando, pero yo no salgo de ese auto. Lo único que se modifica es el movimiento, es todo el efecto para que yo sienta que ese auto se está moviendo. En este caso, yo tengo un decorado fijo, sin movimiento aparente, pero lo que está moviéndose constantemente es esa cámara con esa grúa. Para lograr esa relación de tamaño, tengo que traquear, o sea, que todo lo que ustedes están viendo atrás como elemento, y los elementos reales y los elementos virtuales, tengo que tomar la distancia, y esa información se la tengo que dar a través de un software a la cámara. O sea que ahí hay una interrelación entre la cámara y lo que estamos viendo. Lo que vemos en este caso es que tenemos distintos, fíjense que dice render 1, render 2 y render 3. Esto es lo que, digamos, son los distintos renders que yo voy a tener proyectados simultáneamente para poder generar ese efecto. ¿Qué pasa? Para poder hacerlo, tengo que tener como un hub, como un elemento que unifique esa información, pero no solamente que la unifique, sino que la compagine. Porque ¿qué quiere decir? Que si yo me muevo y salgo de un render al otro, tiene que haber una concordancia, y lo mismo para arriba, y lo mismo si esa persona se mueve, o si tiene unos lentes que cuando se mueve mira para arriba, y tiene que haber una proyección sobre eso. Entonces, tenemos estos renders que están, digamos, unificados por un sistema que este hub que se llama NDisplay. En realidad puede ser, o hay otros sistemas, en este caso es este, que unifica esa información que yo les estoy contando. Lo otro que funciona, que tiene que haber, por otro lado, digamos, son controladores que se basan en web con los iPad. Estos iPad, por supuesto, son los iPad Pro. Son iPad con, digamos, no los más pequeños, sino los que tienen mucha más capacidad, más velocidad, y tienen mucho más recursos, igual que cualquier ordenador, para poder trabajar en tiempo real.
¿Qué pasa? De poder trabajar con esa distancia, yo trabajo con una tableta, el director de fotografía es quien maneja, controla este iPad, y lo que va haciendo, si bien ahí ustedes están viendo un pequeño farol, por lo general toda la luz se va controlando por el propio ambiente. O sea, hay luces de relleno, pero la luz me la da el día, me lo da la noche, y ese sol o esa luz intensa que viene de arriba, se la puede trabajar digitalmente. Esto es lo novedoso y tremendamente creativo que puede tener, porque puedo dar un reflejo de sol muy intenso sin tener que poner un farol, sino inventando un sol que viene del cielo, digamos, ¿no? Y que tiene que se pueden ver las nubes a través o en ese reflejo, ¿no? Entonces, desde este software que es web y que lo manejo desde el iPad, lo que puedo hacer es cambiarle, modificarle la intensidad, la colorimetría, la temperatura, igual que cuando nosotros trabajamos con Photoshop. En realidad sería un poco, inclusive cuando, de una manera también muy simple, cuando retocamos una foto que sacamos con el teléfono móvil, que nosotros podemos hacer mayor nivel de contraste, colorimetría. Es exactamente lo mismo, con la diferencia que acá podemos cambiar la temperatura, podemos hacer una cantidad de cosas, ¿no? Bueno, acá esto que yo les estoy mostrando, que hay nombres de personas, son las personas que están trabajando y que hacen la composición en directo y en green screen también, porque les conté que se trabajaba en green screen. ¿Qué pasa? Cuando nosotros trabajamos con, si alguno de ustedes ha estado, puede ser con juegos electrónicos, pero que ha estado con realidad virtual, con 6 grados de libertad, que es cuando tenemos lo que se llaman los sticks, que son esos controles en la mano, tenemos las gafas virtuales, tenemos un software que va al ordenador, y en general, si nosotros queremos, en mi caso yo no juego a estos juegos, pero sí he estado haciendo, digamos, viendo imágenes contemplativas, ¿no? Donde uno se puede ir trasladando, viendo. Los controles, lo primero que tenemos que hacer cuando estamos en un espacio virtual es marcar en el piso el área en el que yo me voy a mover, para después, digamos, que ese control, esos sticks, respondan a mis movimientos y a esos lugares donde voy a tener los límites y donde yo quiero modificar cosas. En este caso, se trabaja igual fuera del set, o sea, la persona se pone las gafas igual que si estuviese con un juego, con los sticks, y se pone frente a ese decorado y puede ir modificando virtualmente desde sus gafas los tamaños, las relaciones del decorado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una montaña atrás y justo con la cabeza del personaje se queda muy a la misma distancia, a lo mejor la puedo achicar o correr y modificar in situ, ¿no? En el lugar. Por supuesto, una vez que uno modifica las cosas, después no las puede modificar por una cuestión de continuidad. Pero lo que digo es que cada uno de esos elementos son, digamos, uno puede tener varios layers e ir modificando y también tomando esas distancias y esas alturas, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Los movimientos que vamos viendo es lo que yo les decía, ¿no? Son directos a la cámara, o sea, todo lo que se va moviendo y que yo veo que va haciendo esa grúa, se ve desde el visor de la cámara. O bien lo puedo hacer desde un Steadicam y tener el visor digamos, solidario a mí, o puede ser que yo esté sentado porque estoy con una grúa, pero estoy viendo en el monitor lo que está pasando, en lo que está viendo esa cámara. Entonces, lo veo simultáneamente. Acá la gran diferencia es que, como vimos con el matte painting, sería como un matte painting, pero completamente móvil. O sea, yo estoy moviéndome todo el tiempo, ¿no?
Bueno, acá estamos viendo el cambio de temperatura, la iluminación, ¿no? Las superficies, que lo que habíamos dicho, las superficies que se recortan, igual que como vimos en los autos, que se reflejan en cada uno de los elementos metálicos, sobre todo, o de vidrio, ¿no? Bueno, Quixel. Quixel son espacios o sea, lo pueden ir, búsquenlo si quieren, son entornos que están en internet, son lugares que ya están, son como una librería de distintos espacios a los cuales se puede acceder. Y aquí está, esto sería la visión desde las gafas, desde los Oculus, las lentes virtuales, con esos sticks y haciendo los controles, porque él lo ve en la pantalla y entonces directamente lo va a trabajar, ¿no? Accede a los movimientos y puede utilizarlo. Acá lo están viendo, porque en general, si ustedes alguna vez han estado con esos sticks, con la visión virtual, digamos, todo lo que uno va moviendo, no es que uno ve la mano de uno, sino que uno es como un avatar de la mano de uno, donde a lo mejor están los controles, a lo mejor hay un acelerador, a lo mejor hay un bastón o lo que sea. En este caso están los controles donde a través del stick se puede ir midiendo. Fíjense que ahí está hablando la cantidad de la imagen que tiene, las distancias. Esto es el viewfinder del director. El viewfinder es el visor de la cámara que tiene el director, es lo que les había contado antes. Y fíjense que también podemos tomar, tiene un telémetro, lo que se llama telémetro, que se puede tomar una distancia como si eso fuese un objeto real, pero me da la distancia que tengo hasta esa roca. Y eso también me permite saber los focos y los movimientos de ese personaje, ¿no? Bien. Ahí los estamos viendo, trabajando, ahí estamos viendo dos personas simultáneas, con las gafas y con los sticks, ¿no? Entonces están interactuando. Ahí vemos con los dos. Por supuesto, las gafas virtuales hay muchas, hay distintas, y estos sticks y gafas virtuales, también ya que estamos, un poco para tener una idea, no es que se utilizan solamente para cine o para juegos. Las gafas virtuales están teniendo un desarrollo muy grande en todo lo que tiene que ver con medicina y con pruebas de riesgo. Por ejemplo, en España se utilizan las gafas virtuales, no solamente gafas virtuales, sino trajes con sensores de calor y una cantidad de cosas muy sofisticadas para la gente que trabaja con fuego, por ejemplo, para los bomberos, para saber qué herramientas utilizar, cómo hacer, y se hacen simulacros de la misma manera que estamos viendo. Por eso estoy contándoles que hay desarrolladores que es como que se va como entroncando, así como yo les contaba que los efectos especiales empiezan como en el barroco con las iglesias y con las representaciones que se hacían del infierno y del cielo. Acá también, de alguna manera, digamos, los entrenamientos se adaptan y se utilizan y se desarrollan simultáneamente. Seguramente toda esa información después en algún momento se va a utilizar para los efectos especiales, o sea que son desarrollos que van casi a la par, porque después se van incluyendo en efectos especiales, ¿no? Virtuales. Bueno, y acá estamos viendo, fíjense, lo que está, por supuesto, esta persona está controlando ese movimiento del fondo. Fíjense esta roca que está ahí atrás, la está moviendo y la está sacando del lugar. O sea, la roca que estaba aquí no la quiere en cuadro, la saca. Entonces queda, fíjense que igual sigue existiendo profundidad de campo y hay una relación de tamaño, no es, o sea, son capas que tienen profundidad y tienen una relación directa. Y acá estamos viendo, fíjense, de nuevo, todo ese cielo que yo les contaba y ese fondo que está en tiempo real, ¿no?
los reflejos, el mapeado y todo lo que va apareciendo en el entorno está incluido en ese personaje. Se vuelve a los controles lumínicos que se pueden dar, las interfaces, bueno, los controles de colorimetría. Y acá vemos un detalle con otro fondo. Fíjense que es un fondo de estos sitios que yo les contaba, donde hay árboles, y fíjense que en la moto se ve todos los árboles reflejados como si estuvieran en medio de un bosque. Porque esos árboles, vieron que hay como una especie de techo, también están proyectados encima. Fíjense, en este caso también, lo que yo les comentaba, que se puede incluir un croma y se puede, digamos, se pueden superponer imágenes, entonces puede aparecer otra persona, o un auto, o un meteorito, o cualquier cosa, cualquier efecto, o un fuego que querramos meter por detrás. O sea que hay varias capas y a la vez el hecho de poder trabajar en chroma key sigue funcionando. Bueno, estos son espacios ultra realísticos que se pueden ver, que son de Quixel, que son estos lugares que les conté. Y fíjense, después lo pueden encontrar en la web, que los naveguen, para que vean todos estos paisajes y todas estas imágenes que en general se utilizan muchas veces para los backgrounds de las películas. Entonces, bueno, con esto creo que ya hemos hecho un recorrido por este nuevo camino. Para mí es, digamos, cuando pensé en un tema para abordar, me pareció que era lo más interesante, simplemente porque, primero que tiene un crecimiento exponencial en este momento, y también porque nos está permitiendo, si bien el cine siempre es un desafío y uno cada vez que se encuentra con una nueva producción, tiene que como formatear la cabeza de manera distinta a la que uno ya la tenía formateada, porque siempre hay formas nuevas de ver, hay desafíos distintos, problemáticas distintas, pero me parece que todo esto que está viniendo es lo que nos permite en este momento poner una parte creativa muy interesante y nueva. Y hay muchas partes por seguir descubriendo y por seguir creciendo en esta nueva virtualidad que se nos va a acercar y que en algún momento va a ser muy asequible para todos. Y, y sobre todo por esta idea de también, en otro sentido, yo pensaba, muchas veces hacemos decorados, por supuesto que se recicla, pero, por ejemplo, hay muchos decorados y backlot, decorados que son hechos afuera, en el exterior, así se llaman, backlot, ¿no? Calles o ciudades o frentes, como se usaba mucho en las películas de cowboys, que hemos visto que eran frentes y de atrás es simplemente una pared con una entrada y punto. Eso se llama backlot. Por ejemplo, backlot que se han hecho para Big Fish o películas donde se han buscado lugares soñados y ahí se pone una ciudad o un puente o lo que sea artificial. El desarme de esos decorados muchas veces es muy costoso, muy costoso. Entonces se dejan donde están y se desarman, pues son de madera y se deterioran, etc. Y realmente polucionan y es una pena que eso se desarme y quede en la nada. Y yo la otra vez pensaba, porque muchas veces los decorados se desarman completamente, se tienen que romper y no sirven más. Algunos se reciclan, pero la gran mayoría se tienen que romper. Entonces pensaba que el hecho de poder trabajar de una manera virtual también evita, en muchos casos, hacer construcciones que a lo mejor no requieren eh, de grandes dificultades, pero que nos están ayudando a no tener que construir para desarmar y quedar en un poco la virtualidad.
Digo, como el fondo que habíamos visto de esa persona hablando por teléfono y que se ve una habitación que está fuera de foco, y que de verdad, a lo mejor si tuviésemos que filmarlo, obviamente hay que poner luces, poner la habitación, tenerla, o tener un tapón, una pared falsa, y los laterales o forillos como para poder hacer ese efecto. Y en este caso uno puede acudir a esto y de verdad simplifica mucho todo. Así que bueno, esta ha sido la clase. Gracias por haber estado escuchando y hasta aquí hemos tenido esta clase. Cualquier pregunta que quieran hacer, la pueden hacer. Muchas gracias, Silvana. Un lujo poder contar con vos en el ciclo de DC Open Day. De lujo todo lo que contaste, un gran aporte para todos los que están participando. Al público le decimos que pueden dejar sus preguntas en el chat si tienen ganas. Gracias por estar. También en el chat pueden encontrar las redes sociales de la Facultad de Diseño de la Universidad de Palermo. Tenemos muchos más eventos online, seguimos con el Open Day. Y también les dejamos el link de nuestro canal de YouTube, Conferencias de C, donde van a encontrar la grabación del encuentro de hoy. Muchas gracias y visiten nuestra agenda para ver los próximos eventos.